Muy buenas tardes con todos. La Unidad Educativa Fiscal José Ocampo Salazar les saluda, esperando se encuentren bien. Muchas bendiciones. Seguimos trabajando con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, semana número 6 de la básica superior. Bueno, esta semana a mí me ha tocado explicar el paso número 3 de la ficha pedagógica, que está relacionada con las matemáticas, ¿no? Pero no sin antes, les voy a dar una pequeña explicación acerca de las magnitudes y las unidades de medidas. Magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Por ejemplo, de magnitud pueden citarse la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la superficie, la capacidad, volumen, etc. Aquí ustedes visualizan un cuadro, ¿no? Donde está el nombre de la magnitud, en este caso la magnitud, el nombre y su símbolo. Aquí vemos la longitud, que es el nombre, en este caso es el metro y se simboliza con M, la masa, que es el kilogramo, que se simboliza con kg, el tiempo, nombre segundo, en este caso con S, la temperatura, grados centígrados, que se abrevia con una bolita pequeña con la C, la superficie, que en este caso es el metro cuadrado, que es M al cuadrado, la capacidad, su nombre es el litro, se abrevia con la letra L, el volumen, que es el metro cúbico, que se abrevia con la letra M al cuadrado, ¿no? Aquí ustedes están viendo una tabla de las magnitudes con las que se trabaja. Hay más magnitudes, pero estas son las que nosotros generalmente trabajamos, ¿no? ¿Quién no ha trabajado con el metro? ¿Quién no ha trabajado con los segundos, con las horas, que generalmente lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son la longitud, ¿no? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia del extremo de una mesa al otro. Entonces son ejemplos de las magnitudes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esta longitud? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo medir la distancia? ¿No? Con lo que tenemos aquí, con una cinta métrica, con una regla, con un flexómetro, etcétera, ¿no? Eso yo puedo medir la longitud en este caso, ¿no? Las distancias que hay entre, como decía el ejemplo allí, entre mi casa y el colegio, o del extremo de una mesa al otro extremo, ¿no? Aquí también usted está visualizando una tabla, ¿no? De cómo yo puedo convertir de una unidad a otra estas medidas de longitud. Como principal, como usted verá que está marcado allí, es el metro. El metro es la unidad principal, ¿no? Pero abajo del metro, unidades inferiores al metro, tenemos el decímetro, el centímetro, el milímetro, y mayores al metro tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Ahora, si usted quiere llevar de una unidad mayor a una menor, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Es multiplicarlo por 10, ¿no? Ahora, si usted quiere llevar de una unidad menor a una mayor, tendrá que dividirlo para 10, como se está explicando en la tabla, ¿no? Más adelante, igualmente en la ficha pedagógica, yo voy a explicar acerca de esta magnitud. Bueno, aquí tenemos otra magnitud que es la masa. La masa designamos la magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo, que se abrevia con kg. Por ejemplo, si queremos pesar 2 kilos de manzana, 5 libras de arroz, etc. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí para poder medir esta magnitud? La masa, vamos a utilizar la balanza, como ustedes me verán aquí, ¿no? La balanza es la que permite hacer los pesos de este caso. Por ejemplo, si ahí está el ejemplo de los 2 kilos de manzana, ¿dónde lo voy a hacer? En una balanza, ¿no? Las 5 libras de arroz, las 5 libras de carne,
las 5 libras de azúcar, cuando voy al mercado o cuando voy a una tienda, ¿dónde me la pesan? En una balanza. Y esta es la magnitud que nosotros consideramos como la masa, ¿no? Aquí tenemos una tabla, las unidades fundamentales de masa, en este caso la unidad y la equivalencia. Un kilogramo equivale a 1000 gramos o 2.205 onzas. Una onza equivale a 0,99142835, ¿no? Generalmente, cuando nosotros trabajamos sacando cálculos, generalmente a veces se trabaja con dos decimales, ¿no? ¿No? Pero se también podría trabajar con todos los decimales. Una libra equivale a 453.6 gramos o 16 onzas. Y una tonelada equivale a 907.2 kilogramos o 2000 libras. Entonces, esta es otra magnitud, la masa. Bueno, ahora continuamos con el tiempo. El mecanismo que utiliza es el reloj y la unidad principal del tiempo es el segundo. Un segundo se escribe con 1S. Otra unidad de tiempo son el minuto, que se abrevia M y N, la hora, H, el día, el año, el lustro, el siglo, el milenio. Aquí tenemos ¿cómo vamos a calcular esto? Con el reloj. El reloj es el que se encarga de hacer esto de aquí, ¿no? Como ves en el ejemplo. Ahí tenemos otras medidas de tiempo, como son, dice, un minuto, ¿cuánto equivale a un minuto? 60 segundos. Una hora equivale a 60 minutos. Un día equivale a 24 horas. Un año normal, 365 días. Un año bisiesto, 366 días. ¿Qué es un año bisiesto? Ustedes saben que cada 4 años el mes de febrero aumenta un día, ¿no? Aumenta un día, y entonces por eso viene a ser el año bisiesto en este caso, ¿no? Y por eso viene a ser 366 días. Un lustro equivale a 5 años, una década a 10 años, un siglo a 100 años y un milenio a 1000 años. Aquí tenemos cómo yo puedo convertir de una unidad a otra. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, si yo quiero convertir de horas a minutos, tendré que multiplicarlo por 60 y de minutos a segundos por 60. Ahora, si yo quiero llevar de segundos a minutos, ya no lo voy a multiplicar, sino lo voy a dividir. Y también de minutos a hora también lo voy a dividir. Entonces, esta es la magnitud tiempo. Bueno, ahora tenemos otra magnitud que es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por él por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con la temperatura más baja. Y se simboliza con el puntito pequeño con una C, como usted está viendo. Aquí también usted ve las temperaturas, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener mucho calor, ¿no? Generalmente en nuestro medio, aquí en Guayaquil, usted sabe que el calor es fuerte, entonces nuestra temperatura, siempre el termómetro va a estar hacia arriba, como lo he marcado ahí. En cambio, cuando es el frío, si nosotros nos vamos a la sierra, el termómetro va a marcar siempre hacia abajo. Ahí está explicando, ¿no? El termómetro si sube, en este caso es que hace mucho calor y si baja, hace mucho frío. Aquí tenemos el nombre, en este caso el símbolo y temperaturas de referencia, ¿no? Escala Celsius, que se llama en este caso, o también lo conocen como grados centígrados, ¿no? Ahí tenemos el símbolo. ¿Qué significa esto? Punto de congelación del agua o función de hielo 0 a 0 grados centígrados o ebullición de agua a 100 grados centígrados. Tenemos otra escala, la escala de Fahrenheit, en este caso se abrevia con el puntito con la F, punto de congelación de una mezcla anticoagulante de agua y sal y temperaturas del cuerpo humano, ¿no? Aquí con esta voy a medir el cuerpo humano, la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Escala Kelvin, en este caso se abrevia con la K,
cero absoluto, temperatura baja, la más baja posible, ¿no? Aquí generalmente no, las temperaturas no son bien bajas, tendremos que en los polos generalmente se aplica esta escala de Kelvin, ¿no? Entonces, para volverlos a recordarnos, en este caso los grados centígrados sirven para medir las temperaturas altas, ¿no? Altas y bajas, el grado, la escala Fahrenheit en este caso, para medir la temperatura de nuestro cuerpo, y como le digo, Kelvin es para medir temperaturas demasiado bajas, ¿no? Eso es lo que le puedo indicar. Bueno, seguimos con la superficie. Superficie en física es la magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, en largo y ancho. La unidad de superficie en el sistema internacional es el metro cuadrado, m elevado a la segunda potencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de una superficie que mide un metro de largo por un metro de ancho. ¿Qué hago yo? Multiplico uno por uno y me da, al poner m, sumaría los exponentes de la m, ¿no? Como m está en la primera, más la otra m está en la primera, sumo 1 más 1 y me da m al cuadrado, ¿no? Acá tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la superficie? Como si se medir terrenos, superficies. Yo quiero medir el terreno de mi casa, quiero medir el terreno del colegio, quiero medir también la superficie de mi aula, lo puedo medir, ¿no? Mediante esta magnitud. Acá tengo otro ejemplo que es, me está dando que de ancho tengo 5 metros y de alto tengo 2 metros. Saco el área en este caso, ¿no? 5m por 2m, que me va a dar 10 metros cuadrados, ¿no? Esta es la magnitud superficie. Ahora continuamos con la capacidad. La capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. Como tú ves aquí tengo un litro, así que si yo lo divido en dos partes, ya no voy a tener un litro, sino medio litro, ¿no? Y si divido en cuatro partes, yo voy a tener un cuarto de litro, como ustedes ven aquí. Entonces, esta es la medida principal de capacidad, el litro. Hay submúltiplos, en este caso de litro, que vienen a ser el decalitro, que se abrevia DAL, que equivalen a 10 litros, el hectolitro, que se abrevia HL, que equivale a 100 litros, el kilolitro, en este caso, que se abrevia con KL, equivale a 1000 litros, ¿no? Son unidades que están por encima del litro. Unidades que vienen a ser submúltiplos, unidades que están debajo del litro, vendría a ser el decilitro DL, que equivale a 0.1 litro, el centilitro, que se abrevia CL, que equivale a 0.01 litro, y el mililitro, que se simboliza con ml y equivale a 0.001 litro. Esto es la medida de capacidad. Ahora continuamos con el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad en la que cabe dentro de un recipiente. En general se llama capacidad de un recipiente a su volumen. Aquí tenemos, cuando yo tengo un litro y lo voy a poner en un recipiente, ¿no? Ya eso, en este caso, un litro va a equivaler a un decímetro cúbico, ¿no? Como están observando allí en esa imagen. Las medidas de volumen, en este caso, tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros, 100 decímetros cúbicos equivalen a 100 litros, 10 decímetros cúbicos equivalen a 10 litros, un decímetro cúbico equivale a un litro, 100 centímetros cúbicos equivale a un decilitro, 10 centímetros cúbicos equivale a un centilitro, un centímetro cúbico equivale a un mililitro y un milímetro cúbico equivale a 0.0 mililitros, ¿no? Esta es la magnitud volumen. Bueno, una vez explicado acerca de las magnitudes y sus medidas, paso a explicar el paso número 3 de la ficha pedagógica. En este caso, se habla de la observación, descripción y análisis. ¿Qué vas a hacer tú?
Destina como mínimo una página de tu cuaderno para cada uno de los objetos de observación. Puedes hacerlo en más páginas, si así lo prefieres, ¿no? Si tú quieres hacer más investigación, quieres hacer más análisis, puedes no solamente ocupar una sola página, puedes escribir en más páginas, observar, analizar en más páginas, lo que tú dispongas, ¿no? Escribe la hora y la fecha de la observación. En todas las páginas tendrás que tú poner la hora y la fecha de la observación. Más adelante te voy a explicar, ¿no?, cómo lo vas a hacer. Aquí lo que tú vas a hacer es que tú vas a coger, por ejemplo, ¿no? Vas a coger algo de fauna, por ejemplo, un zancudo, ¿no? Algo de flora, el ceibo, el clima, vas a coger el invierno, vas a coger un recurso natural, la energía del sol. Bueno, como tú verás, aquí yo ya he seleccionado algo de fauna. Se me ocurrió coger la gallina para hacerle un estudio a la gallina, ¿no? Voy a hacer la observación, las descripciones, el análisis de este animal. En este caso, siempre en todas las hojas tú vas a poner la fecha y la hora, ¿no? En todas las hojas vas a hacer eso, ¿no? Y recuerda que esto va a ser manual, nada en computadora, porque es un cuaderno de campo, un cuadernillo, como dice, de campo. Todo lo vas a observar, todo vas a andar como que estuvieras haciendo un trabajo en campo, como lo hacíamos en la institución, que vamos a trabajar afuera en el patio, entonces es un trabajo de campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo qué he hecho, ¿no? La gallina le he puesto un concepto, ¿no? Los gallos y gallinas se crían principalmente por la carne y sus huevos. También se aprovechan sus plumas y algunas variedades se crían y entrenan para uso de pelea de gallos y como aves ornamentales, ¿no? He puesto también sus partes, como tú la estás viendo allí, y ahora eso lo hice lo hice el 8/07/2020 a las 8 de la mañana. Ese mismo día, a las 8:30 que hice, comencé a observar, comencé a investigar. ¿Qué investigué? Que la gallina se despierta a las 6 de la mañana y se duerme a las 7 de la noche. ¿Qué pude sacar como análisis? ¿No? Que se mantiene despierta 13 horas y duerme 11 horas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, pero quiero saber cuántos segundos, cuántos minutos este animal permanece despierta, ¿no? En este caso cogí cuánto permanece dormido, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Entonces, para poder hacer estos cálculos, para poder hacer estas conversiones, tendría que yo saber que una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Como son 11 horas que ella se mantiene despierta, ¿no? Y a convertirlos a minutos. ¿Qué hago? Multiplico y digo en la parte de abajo, en el denominador pongo una hora. Una hora, ¿a qué equivale? A 60 minutos. Multiplico, elimino hora con hora, se van, como tú lo estás viendo ahí. Y multiplico 11 por 60. Al multiplicar 11 por 60 me da 660 minutos. Entonces ya descubrí se mantiene 660 minutos dormida. Ahora quiero trasladarlo a segundos, quiero saber en segundos. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo, los 660 minutos lo voy a convertir en segundos. Entonces, ¿qué hago? Pongo un minuto en el denominador y simplifico. Minutos con minutos se van. Y nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Multiplico 660 minutos por 60, en este caso, ¿cuánto me da? 39.600 segundos. Entonces, eso es lo que se mantiene la gallina despierta en segundos, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, lo del peso. En este caso, pesé a mi gallina y mi gallina me pesó 10 libras. 10 libras. Entonces, yo quiero saber cuánto equivale esto en kilos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Eh, Primero tengo que saber que una libra equivale a 0.45 kilos. Entonces, si tengo mis 10 libras de gallina y pongo en el denominador, una libra de gallina equivale a 0.45 kilos. Entonces, las libras y libras se van. Como tú estás viendo ahí, los elimino y multiplico 10 por 0.45, equivale a 4.5 kilos, ¿no? Ahí estoy aplicando una de las medidas que expliqué en antes, ¿no? Una de las magnitudes que expliqué en antes, ¿no? Acá, en cambio, comencé y medí la pata de la gallina. La pata de la gallina me midió 9 centímetros.
Entonces, para poder convertir en este caso, ahí veo que 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Ahí pongo los 9 centímetros y estoy indicando que 1 metro equivale a 100 centímetros. Se van los centímetros y multiplico, ¿no? 9 por 1, 9. Y dividido para 100, en este caso, ¿qué me da? 0.09 metros. Bueno, ahora he escogido otra de los ejemplos. En este caso, ustedes tendrán que, saben que tienen que hacer de los cuatro, ¿no? Yo he cogido dos, en este caso cogí el clima, ¿no? En este caso, sigo registrando la fecha y la hora. En este caso, como ven, 08/07/2020 a las 14 horas, en este caso, ¿no? ¿Qué escogí? El clima, en este caso el invierno, ¿no? Puse un concepto allí de lo que es el invierno. Igualmente hice las siguientes observaciones, ¿no? En este caso, busqué en internet, averigüé ciertos promedios de esta temperatura del invierno, cómo son las temperaturas en este caso, y pude investigar que en el mes de enero la temperatura promedio es la máxima 31 grados centígrados y la mínima 24 grados centígrados. En el mes de abril la temperatura promedio es la máxima 32 centímetros y la mínima 24 centímetros. El primero de abril, un día, no, averigüé, un primero de abril, la temperatura en Guayaquil fue 33 grados centígrados y la mínima 25 grados centígrados. Aquí también puedes hacer un análisis por ejemplo, puedes hacer una tabla, como dice, hoy 15 de abril, un ejemplo, cómo fue ayer, hoy y mañana, cómo estuvo la temperatura. Ahí ves la tabla y posteriormente, ¿qué hice? Saqué un promedio, ¿no? ¿Qué hice? Sumé las temperaturas máximas y dividí para 3. ¿Cuánto me dio entre esos 3 días? 33 grados centígrados. Y la mínima, igualmente, sumé las 3, las dividí para 3 y me dio 25.3 grados centígrados. Eso puedes hacer en este caso, con el clima, puedes medir lo que son las temperaturas, ¿no? Y investiga más, puedes también seguir sacando más cosas acerca del clima en tu cuaderno de campo. Puedes seguir poniendo más cosas aquí. Bueno, aquí tú ves una tabla en la página número 12 de la ficha pedagógica. Todo esto tú puedes relacionar con tus observaciones, aspectos importantes de la descripción, en este caso de la fauna, de la flora, igualmente la interrelación con otros organismos en el entorno y los seres vivos. Puedes coger ciertas de estas preguntas que hace aquí y las contestas relacionándole al animal que tú cogiste en lo que es flora, relacionándole también a lo que es fauna. Igual tenemos lo que es el clima y los recursos. También hay ciertas preguntas que tú puedes relacionar e incluirle en tu cuadernillo de campo, ¿no? Incluir, ponerle más detalles, más cosas, contestando estas preguntas, ¿no? Eso es lo que puedes indicar. Lo último que tú tienes que hacer en este caso, aquí se incluye en tu página de observación las magnitudes que consideres importantes y viables de obtener. Utiliza los instrumentos de medición que tengas en casa, como un felsómetro, una regla, una jarra gradual, cinta métrica, báscula de cocina, balanza, termómetro, entre otros, ¿no? Lo que tú tengas en casa puedes coger para medir, para medir según lo que vayas a investigar, lo que vayas a observar, ¿no? Y por último, tú tienes que explicar aquí, hacer en tu cuaderno que vas a explicar, contestar estas preguntas, ¿no? ¿Qué instrumentos de medidas utilizaste? ¿Cuánto tiempo hacías tus mediciones? ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? ¿Qué dificultades encontraste en este proceso? ¿Realizaste alguna conversión de unidades? ¿Cómo podrías mejorar un método para la obtención de datos en un proceso de observación? ¿No? Eso es lo que tú puedes hacer, contestar esas preguntas, ¿no? Eso es lo que te pide que hagas en el cuadernillo. Eso está en la página número 13 de la ficha pedagógica, ¿no? Y finalmente explica en un breve párrafo argumentativo cómo la obtención de los datos cuantitativos numéricos pueden ayudar a comprender de mejor manera la relación de interdependencia en la naturaleza, ¿no? Eso es lo que tú tienes que hacer en el paso número 3. Entonces, bueno, estudiantes, gracias por la atención.
Espero esta pequeña explicación que les he dado les sirva de mucha ayuda para realizar la ficha pedagógica de esta semana, ¿no? Y quédate en casa porque todavía esta pandemia sigue latente, hay gente que todavía se sigue contagiando, entonces hay que cuidarse. No solamente ustedes, sino hay que cuidar a toda la familia, ¿no? Entonces, hasta otra ocasión, nos estamos viendo. Cuídense, chaito.